Bueno, en este video voy a resolver un problema sobre el sistema de ecuaciones lineales. El problema dice lo siguiente, dice el perímetro de un rectángulo es 30 centímetros. El doble de la base tiene 6 centímetros más que la altura. ¿Cuáles son las dimensiones del rectángulo? Bueno, en primer lugar vamos a dibujar un rectángulo y para nosotros, ¿sí?, la X va a ser la medida de la base del rectángulo y vamos a llamar Y a la medida de la altura del rectángulo. Entonces, si este es el rectángulo, acá la base mide X y la altura va a medir Y. Claro, si este lado mide X, este lado también va a medir X porque son iguales, y si este lado mide Y, entonces este lado también va a medir Y porque esos lados son iguales. Entonces, como el perímetro de un rectángulo es 30 centímetros, nosotros sabemos que el perímetro de una figura, en este caso sería el rectángulo, es la suma de todos los lados. Entonces tendría que sumar x más y más y. Pero sumar x más x es lo mismo que tener 2x y sumar y más y es lo mismo que tener 2y. Por lo tanto, la primera ecuación va a ser 2 por x más 2 por y igual al perímetro, que en este caso es 30. Y con eso ya tendríamos la primera ecuación del sistema. Para sacar la segunda ecuación del sistema hay que analizar esta condición que plantea acá, que dice que el doble de la base tiene 6 centímetros más que la altura. Si la base es x, ¿sí?, el doble de la base sería 2 por x. Y dice que si yo hago el doble de la base, o sea, eso tiene el doble de la base tiene 6 centímetros más que la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a la altura, que es y, le sumo esos 6 centímetros, ¿sí?, me va a dar el doble de la base. Por lo tanto, la segunda ecuación sería 2 por x igual a y más 6. Y esa sería la segunda ecuación del sistema. Con esto ya tendríamos planteado el sistema de ecuaciones y ahora hay que resolverlo. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, utilizando el método de sustitución. Entonces, de la segunda ecuación, ¿sí?, de la segunda ecuación, lo que voy a hacer es despejar la y, ¿sí? En este caso, fíjense que este 6 que está sumando puede pasar a la parte izquierda restando, entonces me quedaría que y es igual a 2 por x menos 6. A esta ecuación la voy a llamar 3, ¿sí? Fíjense, acá las enumeré. Esta sería la primera ecuación, esta la segunda y esta sería la tercera ecuación. Lo que voy a hacer entonces, como estoy utilizando el método de sustitución, lo que voy a hacer es, voy a reemplazar en la primera ecuación, en donde aparece la y, ¿sí?, en donde aparece la y, voy ahora a colocar, voy a escribir 2 por x menos 6. Entonces voy a sustituir, voy a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces de esa manera, ¿qué nos queda? Nos quedaría que 2 por x, ¿sí?, fíjense acá está, 2 por x más 2 por, y ahora en lugar de escribir y, voy a escribir 2 por x menos 6, o sea que quedaría de esta manera. No hay que olvidarse de poner los paréntesis porque el 2 va a multiplicar a toda esta expresión, entonces tiene que ir entre paréntesis. Todo esto igualado a 30. En el siguiente paso, bueno, podemos acá aplicar la propiedad distributiva. Entonces me quedaría, bueno, me va a quedar 2 por x más, y ahora si yo hago 2 por 2x, eso es 4x, menos, hago 2 por 6, eso me da 12, todo esto igual a 30. En el siguiente paso, bueno, esto podemos sumarlo, 2x más 4x me da 6x, o sea que me quedaría 6x menos 12 igual a 30. Y en el siguiente paso, este 12 que está restando puede pasar a la parte derecha sumando, o sea que me quedaría que 6 por x es igual a 30 más 12. Y 30 más 12 es 42, o sea que me quedaría 6 por x igual a 42. En el último paso, como el 6 está multiplicando a la x, puede pasar a la parte derecha dividiendo, o sea que nos quedaría que x es igual a 42 dividido 6, y 42 dividido 6, eso nos da 7. Con esto ya tendríamos entonces el valor de la x. Nos faltaría calcular el valor de la y. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, voy a utilizar la ecuación 3, que es esta que está acá. O sea que voy a sustituir en donde aparece la x en la ecuación 3, ahora voy a reemplazarla por 7. Entonces, reemplazo en la ecuación 3 la x por 7 y fíjense que nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar que y es igual a 2 por 7 menos 6. 2 por 7 es 14, o sea que me quedaría 14 menos 6 y esto da 8, o sea que la y vale 8. Pero, ¿quién es x y quién es y? O sea, ¿qué representa la x en el contexto del problema y qué representa la y en el contexto del problema? En este caso, para nosotros la x dijimos que es la medida de la base del rectángulo y la y es la medida de la altura del rectángulo. Entonces, cuando pregunta cuáles son las dimensiones del rectángulo,
La respuesta sería que la base y la altura del rectángulo miden 7 y 8 centímetros respectivamente. Es decir, la base mide 7 centímetros y la altura mide 8 centímetros. Y bueno, con esto ya estaría resuelto el ejercicio.